3, 2, 1. Un verdadero noticiero nacional no es el que se hace para la Ciudad de México. Claro, ¿qué está pasando en Chihuahua, por ejemplo? ¿Qué está pasando en Nuevo León y en Jalisco? O en Chiapas, o en Tabasco. O en ciudades tan importantes como Tijuana, La Paz, Mazatlán, Guadalajara, Acapulco. O en estados silenciados como Tamaulipas o Durango. Mira, ¿qué está pasando, por ejemplo, con nuestros connacionales que viven en el extranjero, pero que con sus remesas le han cambiado el rostro a estados tan importantes como Jalisco, Zacatecas, Guanajuato y Michoacán? Claro. Yo soy Romina Gándara. Y yo soy Pedro Mellado. Acompáñenos de lunes a viernes de 10 a 11 de la noche. 10 al cierre, un verdadero noticiero nacional. ¿Salió? Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a Sin embargo, semanal en un viernes más. Ya es 31 de marzo, concluye este mes y pues ya viene las vísperas de las vacaciones de Semana Santa. Qué bueno a los que sí ya están oliendo vacaciones. Aquí mientras vamos a cerrar la semana pues con toda la información electoral, política y también migratoria, entre otros temas. Ilse, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Dulce. Buenas noches a todo el auditorio. Viernes de quincena, de prevacaciones para mucha gente. Creo que es un muy buen viernes para darles este resumen de la semana del 27 al 31 de marzo y pues mucha información esta semana, Dulce. Muchísima, toda se la vamos a explicar aquí para reflexionarla y analizarla. Vamos rápidamente a un corte y arrancamos. Pues arrancamos de una vez, Ilse, con el lunes 27 de marzo. Ya todos sabemos ahora que por la noche sucedió pues el acontecimiento en el centro de detención de Ciudad Juárez, Chihuahua. Pero antes de eso ocurrieron cosas, incluso un fin de semana pasado, me refiero al viernes por la noche de hace una semana, donde pues mientras muchos ya estaban descansando, regresando de trabajar, etcétera, etcétera, se publicó un comunicado donde el ministro Javier Lainez, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Javier Lainez, se concedió al Instituto Nacional Electoral, que lo había pedido, una suspensión, pero aquí subrayo mucho, provisional, a la entrada en vigor del Plan B electoral que habían aprobado previamente en el Congreso. Fue en un comunicado difundido la noche del viernes pasado cuando la Suprema Corte, a nombre del ministro ponente Javier Lainez, admitió la demanda de controversia constitucional que había pedido el INE en contra del Plan B, y fue el mismo INE que también pidió esta suspensión provisional que a su vez el ministro ponente decidió dar. El ministro, también instructor, solicitó a las autoridades demandadas, me refiero al Congreso y al Ejecutivo, que presenten su contestación dentro del plazo legal. Aunado a lo interior, el ministro instructor concedió la suspensión provisional solicitada por el INE para efecto de que las cosas se mantuvieran en el estado en que se encontraban y rigieran las disposiciones vigentes antes de la respectiva reforma. Aquí, Ilse, me atrevo a añadir que la Suprema Corte de Justicia va a tener que sesionar en un par de semanas para ver si esta suspensión provisional aplica en las elecciones que todos estamos esperando, me refiero al Estado de México y de Coahuila. Y bueno, obviamente después de las reacciones en redes sociales durante todo el fin de semana, el ministro ponente pues salió a dar la cara y argumentar que a su vez lo hacía para salvaguardar el sistema democrático. Para entenderlo de manera fácil, al INE solicitar esta controversia constitucional, lo que hizo el ministro Lainez fue suspender, tener como tal pausado temporalmente mientras analizan si es constitucional o no el Plan B, y ya después se va a ver ya en el Pleno y no solo de manera individual si es constitucional o no, Ilse. Así es, Dulce, esa fue la información que se da el viernes ya muy tarde y pues el fin de semana empieza a haber reacciones. Y el domingo también hay una reacción importante, el de la Presidencia de México, que informó que impugnará la decisión de Javier Lainez de suspender la aplicación del llamado Plan B, pues consideró que el ministro arrancó hojas de a la Constitución para frenar el proyecto que busca una reducción sustancial en el aparato administrativo del INE. Esto se da en un comunicado que lanza la Presidencia el día domingo, donde se acusa que en contra de lo que prevé expresamente la norma fundamental, Lainez decidió admitir a trámite la controversia constitucional presentada por el INE y conceder una suspensión total para que no surta efectos el decreto expedido por el Congreso de la Unión que modifica diversas leyes en materia electoral,
cuyo objeto es reducir los costos burocráticos de las elecciones y afianzar los principios democráticos para que los derechos políticos electorales de la ciudadanía sean verdaderamente respetados y no ocurran más fraudes como el pasado. Eso fue lo que argumentó en el comunicado Presidencia, donde también añadió: el pueblo de México debe saber que no es común que en viernes por la noche y sin notificar formalmente a las autoridades, como pasó el anuncio de la suspensión, la Corte anuncie públicamente una determinación tan relevante, como tampoco es normal que se admita a trámite una controversia constitucional en materia electoral, porque la Constitución no lo permite y menos aún había ocurrido en la historia de nuestro país que un solo juez constitucional dejara sin efectos la totalidad de una ley electoral, porque hay que recordar que aunque el comunicado lo emite la Suprema Corte, ahí se especifica que solo era un ministro el que concede esta suspensión, el ministro Lainez. El documento también indicó: la Constitución solo faculta a la Suprema Corte para conocer de las controversias donde se cuestione la regularidad constitucional de las normas generales, actos u omisiones, con excepción de las que refieren a la materia electoral. Esto es, existe una restricción constitucional expresa para que no se discutan las reglas electorales entre los órganos del Estado, pues no es función del árbitro electoral cuestionar las normas jurídicas que el Poder Legislativo tuvo a bien expedir. También ya en este comunicado se señala que es falso que se pongan en riesgo los derechos fundamentales de la ciudadanía, así como la organización de las elecciones, ya que no existe ningún proceso electoral federal en curso, por lo que se trata de una resolución injustificada e innecesaria, Dulce. Pues esa es la consideración de la presidencia, particularmente la Consejería Jurídica, pero justamente ya va a ser el Pleno de la Suprema Corte quien defina si es constitucional o no. Como bien decías, en primera instancia fue el ministro instructor el que, digamos, lo atrajo, pero en general sí se va a discutir con los 11 ministros y no de manera individual. Pero sí es cierto que nos madrugaron prácticamente, nos anochecearon. Bueno, después surgió ya el día lunes propiamente la respuesta del presidente López Obrador, como suele ser en las conferencias matutinas, y anunció que si se rechaza el plan B electoral de manera definitiva, por ahora suspendido temporalmente, pues ya tiene su plan C: pedir el voto masivo de la gente para mantener a la izquierda en el poder y no detener los cambios en México. Aquí les puedo hacer el spoiler. Sí. Es decir, esto lo convocó el día lunes, pero durante la semana el INE le pidió recortar esa parte de la mañanera porque, de acuerdo con el INE, estaba interfiriendo en las elecciones. Bueno, ahí el presidente también criticó el actuar del ministro Javier Lainez y consideró que se extralimitó y que en los hechos se convirtió en el poder legislativo y no judicial. También consideró que la mayoría de la gente sabe que no es un asunto jurídico, sino político y mercantil. Sin más, vamos a escuchar la reacción del presidente López Obrador sobre esto que se vino cocinando desde el viernes por la noche y que estalló en redes el fin de semana. Bueno, los mismos ministros de la Corte violan la Constitución porque todos ganan más que el presidente y tienen fideicomisos y retuercen las leyes, pero la esencia, el fondo es: no quieren que se reduzcan los sueldos de los altos funcionarios. Eso es todo. Claro, nosotros vamos a continuar por la vía legal, y si al final rechazan la reforma electoral que estamos proponiendo para que haya una auténtica democracia y no una oligarquía, para que haya un gobierno del pueblo y no un gobierno de los potentados con sus achichincles, voceros e intelectuales orgánicos y mucha gente con pensamiento conservador a las que respetamos mucho. Pero ese es el fondo del debate. Ahora,
hay un plan C, que no estén pensando que ya se terminó todo. Pues que no se vote por el bloque conservador para que siga la transformación. Ni un voto a los conservadores, sí a la transformación. Ese es el plan C. Ese ya lo aplicamos en el 18. Fue el pueblo el que dijo basta. Y se inició la transformación. Acabar con la corrupción, que es el principal problema del país. Bueno, vamos a continuar con la información del día lunes y lamentablemente la noche del día lunes fue cuando se registró el incendio en la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, Chihuahua, que hasta el momento van ya 39 muertos, ¿verdad, Dulce? Sí. 39 muertos y se habla, la cifra de lesionados pues subió y bajó también por las personas que fallecieron después de los hechos, pero fueron más de 20. El siniestro se generó en el área de alojamiento destinada a personas migrantes del sexo masculino mayores de edad, que se localiza en las instalaciones de ese centro migratorio, ubicadas junto al puente internacional Lerdo Staton, frente a la presidencia municipal y a escasos metros del río Bravo, límite fronterizo con Estados Unidos. En esa área, que se encontraba cerrada bajo llave, había 68 migrantes hombres de Centro y Sudamérica, algunos de ellos retornados por Estados Unidos a México bajo el título 42 y otros que fueron asegurados ese mismo día por agentes de migración en un operativo realizado en la ciudad para retirarlos de los cruceros viales donde limpiaban vidrios, donde vendían dulces y pedían dinero. Justo las imágenes que estábamos viendo, seguramente ustedes también ya las lograron ver, pues es de ese momento cuando empieza el fuego. Ya sabemos con los datos que se dieron en la semana que pues los migrantes iniciaron este fuego, uno de ellos en forma de protesta, y como podemos ver también ahí por los agentes migratorios y también como ya confirmaron las autoridades, no hicieron nada para abrir la reja y pues a lo mejor el desenlace hubiera sido diferente. Pero eso fue lo que ocurrió el día lunes. Dulce, también ya se informó, las autoridades de esa ciudad, de Ciudad Juárez, en específico el alcalde, pues habló esta semana también de que, esto fue en días pasados, se había ya pedido por parte de la ciudadanía que se hicieran estos operativos, que se hiciera algo con lo que estaba sucediendo justo en este puente, porque pues cada vez se acumulaban más migrantes que estaban pidiendo dinero, que estaban trabajando, entonces pues a estos hechos lo llevan el día lunes a la estación migratoria. A mí lo que me llamó la atención, Dulce, es al día de ayer que ya dieron la lista de los nombres de los fallecidos, había un joven de 18 años, o sea, imagínate que si hubiera tenido unos meses menos, yo qué sé, no, ni siquiera lo hubieran metido ahí, ¿no? Porque ahí era un lugar para mayores de edad únicamente. A lo mejor hubiera sido como uno de los casos que difundió esta semana La Verdad de Juárez, de un hombre que también iba junto a su hermano y él llevaba a sus hijos, su hermano no, entonces sus hijos lo salvan a él porque lo llevan a otra área junto a sus hijos, y al hermano que no llevaba a sus hijos pues lo encierran en este lugar y lamentablemente fallece, Dulce. Pues muchas cosas que decir, Ilse, pero justo vamos partes por partes porque a lo largo de esta semana se fueron revelando pues bastante información que disipó bastantes dudas, que la principal era por qué no habrían abierto esa reja. Incluso los periodistas pues hablaron con el abogado que reveló pues un dato pues muy fuerte, pero quisiera resaltar que lo más actual es justamente que este centro de detención ya fue cerrado. Esto lo informó hace algunos en la tarde la secretaria de Seguridad, Rosa Isela. Entonces de momento no va a ser ya operado en esta ciudad Juárez, aunque el Instituto Nacional de Migración tiene pues más en todo Chihuahua, y más adelante vamos a hablar de ese delegado que era un militar en retiro. Mientras tanto, ya llegamos al martes 28 de marzo. Le doy la bienvenida a quienes se están conectando a Sin Embargo Semanal. Bienvenidos. Vamos con el martes 28 de marzo y pues, lamentablemente me va a tocar dar esta noticia politizada, pero es que
Adán Augusto, el secretario de Gobernación y uno de los presidenciables al 2024, fue entrevistado por el periodista López Dóriga para Grupo Fórmula, y además de hablar de sus intenciones presidenciables, pues se le preguntó sobre este tema, porque la CEGOV y el Instituto Nacional de Migración, al menos en la nivel teoría, son uno mismo, pero pues resulta que Adán Augusto le pasó la bolita al canciller Marcelo Ebrard Causabón y dijo que a través de un acuerdo interno él es el encargado de la política migratoria en México. Dijo propiamente: habrá quienes me dicen, bueno, ¿y por qué el secretario de Gobernación quiere hablar sobre el tema si él no es el encargado de operar el sistema migratorio? Aunque formalmente es la Secretaría de Gobernación y nosotros lo vemos incluso en comunicados, para efectos administrativos hay un acuerdo al interior del gobierno y es Marcelo, el secretario de Relaciones Exteriores, quien se encarga del tema migratorio, así lo dijo en entrevista con Joaquín López Dóriga. A pesar de ello, aseguró que existe una responsabilidad compartida entre ambas secretarías de Estado. Por supuesto, el canciller Marcelo Ebrard no se quedó callado y por la noche me publicó un hilera de tweets donde primero informaba los avances sobre el tema del migratorio y al final pues remató diciendo que la política la iba a dejar para después, en un guiño claro a pues su compañero de gabinete, Adán Augusto, es decir, dos hombres presidenciables peleándose a nivel político, mientras había 39 migrantes muertos, otros lesionados y sus familias exigiendo justicia. Así es, Dulce. Lamentable ese episodio de esta semana, pero vamos a otra noticia del día martes muy importante, y es que, como usted sabe, ya está por terminar el periodo de algunos consejeros del INE, entre ellos Lorenzo Córdoba, el consejero presidente, y en medio de este periodo que está por finalizar, pues llega una sorpresa el día martes, y es que Edmundo Jacobo, el ahora todavía no es exsecretario hasta el lunes, el secretario ejecutivo del INE, pues sale el día martes ya en esta conferencia de prensa a anunciar su renuncia y a decir que su renuncia se debe básicamente a que lo han politizado. Eso fue lo que dijo el día martes este funcionario, que después de 14 años de ser parte de una élite burocrática que se resistió en los tribunales a bajarse el salario y las prestaciones, pues ya finalmente presenta su renuncia. Hay que decir que justo él encabezó esta lucha porque esta élite dorada mantuviera sus privilegios después de que llega al gobierno del presidente López Obrador y se fija un tope de sueldos para los funcionarios. Y bueno, se fue justo quejándose de que se le puso en la vitrina pública y se le señaló desde la conferencia de prensa del presidente López Obrador. Edmundo Jacobo también consideró que no existen ya condiciones para continuar en el cargo y defendió su gestión en esa Secretaría Ejecutiva. Hay que recordar que cuando se publica en el documento oficial de la Federación el llamado Plan B, pues él también queda destituido del cargo porque así lo dice el Plan B electoral. Sin embargo, después de ampararse, pues regresa al cargo y ahora finalmente renuncia, Dulce. Vamos a escuchar un breve fragmento de lo que dijo el día martes Edmundo Jacobo. Nuevamente, debí salir a medios para explicar las decisiones y sus implicaciones operativas para el INE, así como para pronunciarme sobre lo que a mi juicio son los riesgos que acompañan las intentonas y sus implicaciones regresivas. La notoriedad que sin buscarla he adquirido por los motivos que acabo de mencionar constituye un impedimento desde mi punto de vista para continuar desempeñando con discreción y eficacia las actividades propias de la Secretaría Ejecutiva. Por ello, estoy convencido que conforme a la ética de la responsabilidad es el momento de retirarme. Como en su oportunidad lo expresé públicamente, los litigios que presenté contra una norma inconstitucional que indebidamente me cesaba, nunca tuvieron como finalidad la consecución de un beneficio personal, porque en el fondo lo que se debatía es en realidad la concepción del Estado mexicano como un Estado de Derecho en el que se respeten las competencias conferidas por la misma Constitución a los órganos primarios del Estado, previstos en la misma, así como también los derechos humanos reconocidos a las personas en tanto ejes motores para evitar
que las instancias del poder público se conviertan en una amenaza para los individuos. Esa misma visión de las cosas me acompaña ahora para la decisión que hace unos minutos comuniqué a las y los consejeros integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral en una reunión de trabajo. He cumplido un ciclo en la Secretaría Ejecutiva del Instituto para servir al INE y a la democracia mexicana, lo que concibo no como un trabajo, sino como una causa. Es tiempo, pues, de quien sea designada o insaculada para presidir esta institución, proponga a sus pares una persona que acometa con diligencia y rectitud las tareas de la Secretaría Ejecutiva. En este sentido, he presentado mi renuncia, la cual se hará efectiva para que mi último día como funcionario de esta institución sea el próximo lunes 3 de abril. Bueno, Dulce, como lo anunció, pues ya su último día es el lunes 3 de abril. Sin embargo, ese mismo día, el diputado Mario Yergo, que es el representante de Morena ante el INE, informó y anunció, según sus datos, cuánto va a ser el finiquito que se va a llevar Edmundo Jacobo. Y escuche usted, entre estos seguros que tienen y compensaciones, se perfila que se lleve 10.5 millones de pesos que cobrará por concepto de finiquito. En ese día que anuncia esto, el diputado de Morena también le cuestiona. Le dice que se va casi como haciendo un drama, digamos, pero le cuestiona, ¿a poco va a renunciar a este finiquito millonario, Dulce? Pues sí, si no inventes, yo con trabajos, mi retiro, estoy rascándole ahí a lo largo de mi juventud. No creo alcanzar los 10 millones. Pero sí hay que aclarar, digo, es legal, pero pues citando al presidente López Obrador, a mí sí se me hace inmoral. Es legal, pero justo este rubro donde dice de seguro por separación o algo así, ¿cuántos mexicanos trabajadores tienen eso como parte de un finiquito, ¿no? Exacto, desgraciadamente tenemos la vara muy baja en cuestión de derecho laboral y por eso cuando llegan estos derechos laborales se nos hacen exquisitos, pero así deberían ser todos los trabajadores y todos los derechos laborales. Pero bueno, ya para qué hacer corajes y mejor vamos a hacer corajes o presentarle este reporte de nuestro jefe de información, Obed Rosas, que justamente cuando salió la suspensión provisional por parte del ministro Javier Lainez, pues se le puso la lupa a quién era este ministro y pues resulta que ha sido pues colaborador de gobiernos desde Zedillo, Fox, Calderón y Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto fue quien lo designó como ministro a pesar de que pues estaba envuelto en irregularidades. Vamos a ver los detalles en el siguiente video con información de Obed Rosas. En medio de la polémica por reformas al Instituto Nacional Electoral, mismas que fueron propuestas desde el presidente Andrés Manuel López Obrador, la independencia de un ministro en particular ha sido cuestionada. Se trata del ministro Javier Lainez Potisek, quien pasó 25 años de su trayectoria profesional en la Administración Pública Federal como colaborador en los gobiernos de Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Fue este último presidente priista quien en 2015 lo propuso para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Precisamente, Lainez Potisek fue uno de los 3 ministros, los otros fueron la ministra Norma Lucía Piña Hernández y el ministro Luis María Aguilar Morales, que en octubre de 2020 votaron en contra de la consulta popular para someter a revisión las decisiones políticas cometidas en esos gobiernos de los que formó parte. Hoy, el ministro Lainez Potisek ha dado pauta a una confrontación entre poderes al haber suspendido todo el plan B electoral del presidente López Obrador. Aun cuando el paquete legal fue impugnado en su totalidad por el INE, un organismo autónomo que los partidos de oposición han tomado como bandera. El ministro Javier Lainez Potisek ha defendido que su decisión fue para salvaguardar el sistema democrático nacional, aun cuando desde la presidencia se ha señalado que la Constitución no faculta a la Corte para conceder de las controversias que se refieran a la materia electoral. En el pasado, el mismo Javier Lainez Potisek fue un actor clave de las políticas impulsadas en las gestiones pasadas.
Durante su entrevista con senadores de la 63 legislatura, se le cuestionó que haya sido promotor de la reforma energética de 2008 de Felipe Calderón y autor de parte sustancial de la de Enrique Peña Nieto, en especial en lo referente al régimen de ocupación temporal de tierras y los contratos para las transnacionales. Bueno, Dulce, otra información del día martes es esta reaparición. Bueno, constantemente lo vemos en sus redes sociales, lo leemos al expresidente Vicente Fox. Sin embargo, en esta ocasión, Fox salió en defensa ya también del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien fue declarado culpable, hay que recordarlo, por 5 cargos en una corte de Estados Unidos, incluyendo el delito de narcotráfico. Pues justamente el expresidente Fox, bajo gobierno también trabajó García Luna, pues durante un viaje realizado a Phoenix, el exmandatario aseguró que este exfuncionario tuvo un buen desempeño como director de la Agencia Federal de Investigación, la llamada AFI, y añadió: no estoy defendiendo a García Luna, pero fue un juicio un poco raro. Sobre lo que pasó en México, García Luna trabajó conmigo como jefe de policía, no como fiscal o investigador. Como jefe de policía hizo un buen trabajo, un muy buen trabajo. ¿Por qué lo digo? Porque los hechos lo confirman. O sea, dice que no lo defiende, pero sí lo defiende. Clásico, pero. Exactamente. También... Bueno, Fox cuestionó también al sistema de justicia de Estados Unidos, ya que el juicio realizado en la corte de la ciudad de Brooklyn, en Nueva York, fue principalmente compuesto por denuncias y acusaciones hechas por, dijo, puros criminales, puros testigos contratados, según él. Un poco a la misma argumento que daba Calderón de sí, pero dijeron que traían muchas pruebas, ¿por qué no las presentaron? Sin embargo, Fox también añadió: en un año 3 veces 300 por la cantidad de crímenes, homicidios y muertes en México. Esto porque ya después dice, él presume que en su gobierno pues había bajos índices de criminalidad y cuando llega Calderón pues suben. Sin embargo, lo que se le olvida a Fox es que este mismo personaje que él defiende en la AFI, García Luna, pues llegó con Calderón ya en un cargo mucho mayor y con mucha más importancia en cuanto a la seguridad, que era la Secretaría de Seguridad Pública. Sin embargo, aún así se atreve a decir, en nuestro gobierno todo estaba bien, él trabajaba bien, hubieron buenos datos, y ya también dice, bueno, ya con Calderón, pues ya fue otra historia, pero pues el personaje era el mismo, Dulce. Sí, mira, se pusieron de acuerdo los expresidentes panistas Fox y Calderón para hablar en estos últimos días, ¿no? Bien decías que Fox todo el tiempo está tuiteando, pero muy pocas veces se pronuncia más allá. En este caso estaba de gira en Estados Unidos y luego Calderón en Argentina. Más adelante les vamos a decir lo que él dijo. Volvió a criticar básicamente al gobierno federal. Pero mientras vamos al miércoles 29 de marzo, mitad de esta última semana de marzo, y es acerca de la conferencia de prensa, la primera de 3 que han estado dando el Gabinete de Seguridad a partir de lo ocurrido en el centro de detención de Ciudad Juárez, Chihuahua. En esta primera conferencia salió Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad, y también la fiscal especializada en Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República. Y aquí sí quiero enfatizar que muy pocas veces la Fiscalía General de la República en sí sale a dar conferencias. Por ejemplo, Alejandro Gertz Manero ha dado 1 o 2 durante toda su gestión, pero bueno, ahora ella salió a dar la cara. Primero, Rosa Isela, la secretaria de Seguridad, informó que se tienen identificadas a 8 personas probablemente responsables de este incendio que dejó 39 muertos. Precisó que se trata de 2 agentes federales, un agente estatal de migración y 5 elementos de la empresa de seguridad privada. Un día después ya revelaron el nombre de esta empresa. Todos están ya rindiendo sus declaraciones ministeriales y actualmente ya incluso fueron vinculados a proceso. La funcionaria federal dijo: reprobamos la mala actuación de servidores públicos que no se apegaron a los protocolos de la protección a la vida y protocolos de protección civil. Y para mí, desde las 2 horas de conferencia, esto fue lo más importante, justamente, que no siguieron los protocolos de protección civil, pero ahora sabemos por órdenes de quién fue. Rosa Isela Rodríguez reiteró lo que dijo esa mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador, que no iba a haber impunidad y que no iban a proteger a nadie.
y dijo que la Fiscalía General de la República, en coadyuvancia con la Fiscalía de Chihuahua, está a cargo de las investigaciones. Justamente al ser cuestionada sobre si se investigará al director del Instituto Nacional de Migración a nivel nacional, Francisco Garduña, afirmó que todas las personas que requieran ser convocadas ante el agente del Ministerio Público lo van a hacer, sean o no servidores. Más adelante, la fiscal especial para derechos humanos de esta fiscalía, la que les decía que dio la cara, Sara Irene Herrerías, reiteró que los migrantes iniciaron el fuego en protesta, ahora sabemos que fue un venezolano, y confirmó que ninguno de los funcionarios y agentes que se encontraban en el centro realizaron alguna acción para abrirles la puerta a los migrantes que se encontraban adentro ya con fuego, Ilse. Así es, Dulce, es lo que se da a conocer ya en esta conferencia de prensa, la primera de esta semana, como bien decías. Tenemos también otra información, ya este otro reportaje también en seguimiento a lo que está sucediendo en la Corte, primero con esta suspensión del llamado Plan B electoral. Pues el día miércoles, sin embargo, MX publica un reportaje de Álvaro Delgado, donde habla un poco de dónde viene, quién impulsó a la ministra presidenta hoy de la Suprema Corte, la ministra Piña. Y bueno, en este reportaje nos habla de que Luis Videgaray, Miguel Ángel Osorio Chong y Humberto Castillejo Cervantes, los tres colaboradores más cercanos a Enrique Peña Nieto en la presidencia de la República, están vinculados directamente al ascenso de la ministra Norma Piña. Este reportaje detalla, por ejemplo, que Piña no solo ha tenido el apoyo de Peña, sino también reclutó a quien fue la coordinadora de comunicación social de la campaña de la panista, Josefina Vázquez Mota, quien fue candidata en 2012. Esta persona se llama Carla Garduño Morán, quien hasta hace un par de meses era la directora de información del INE, presidido por Lorenzo Córdoba. Ella se identificaba como la responsable del comunicado, justo ese comunicado que se lanza el viernes pasado, el viernes 24, donde se da a conocer que la Suprema Corte, en realidad un ministro, pues acepta esta suspensión del llamado Plan B. Vamos a ver este reportaje de Álvaro Delgado y volvemos. Que nos madrugó. La ministra Norma Piña le llama primo al priista Miguel Ángel Osorio Chong, quien como secretario de Gobernación cabildeó en el Senado para que su parienta lejana y paisana hidalguense llegara a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2015, impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto, mediante su consejero jurídico Humberto Castillejos Cervantes. Y ya en el cargo de presidenta de la Suprema Corte, a partir de enero de 2023, Piña designó como secretaria ejecutiva de administración del Consejo de la Judicatura Federal, el órgano administrativo del Poder Judicial que también preside, a Fernanda Casanueva de Diego, oficial mayor de Luis Videgaray Caso en las Secretarías de Hacienda y Relaciones Exteriores. Así, los tres principales colaboradores de Peña Nieto en la presidencia de la República, Videgaray, Osorio Chong y Castillejo Cervantes, están vinculados directamente al ascenso de la ministra Piña, pese a que, cuando fue propuesta para ese cargo, ocupaba el último lugar en desempeño de todas las magistradas de circuito. Pero la ministra Piña no solo ha tenido el apoyo de Peña, sino que también reclutó a quien fue la coordinadora de comunicación social de la campaña de la panista Josefina Vázquez Mota por la presidencia de la República en 2012, Carla Garduño Morán. Hasta hace un par de meses, la directora de información del Instituto Nacional Electoral y quien es identificada como la responsable del comunicado que, la noche del viernes 24 de marzo, dio a conocer que la Suprema Corte admitió la demanda presentada por el INE contra la reforma electoral conocida como el Plan B y concedió la suspensión solicitada, pese a que fue una decisión solamente del ministro Javier Lainez Potisek, no de los otros 10. Hija de Isaac Piña Pérez, el procurador de justicia de Hidalgo que murió al desplomarse en Pachuca el helicóptero en que viajaba, en abril de 1969, la ministra Piña ha reunido un equipo con énfasis en las mujeres como Casanueva de Diego, quien trabajó también como asesora de Pedro Aspe, secretario de Hacienda de Carlos Salinas. Además de ella,
Otra colaboradora clave de la ministra Piña es la oficial mayor de la Suprema Corte, Gisela Morales González, quien fue coordinadora de Administración y Finanzas del CIDE entre 2020 y 2021 con Sergio López Ayón. Pero la principal colaboradora de la ministra Piña es Natalia Reyes Heroles Scharrer, secretaria general de la Presidencia de la Suprema Corte, hija de Federico Reyes Heroles González Garza, presidente fundador de la organización Transparencia Mexicana, y sobrina de Jesús Reyes Heroles González Garza, secretario de Energía de Zedillo, director de Pemex de Felipe Calderón y con amplios intereses en el sector energético. Norma Piña llegó a la presidencia de la Suprema Corte después del escándalo del presunto plagio de la ministra Yasmín Esquivel Moza. Con ella como ministra presidente, el Poder Judicial ha tomado decisiones comprometidas, una ola de resoluciones en favor de los presuntos delincuentes, como lo reclamó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, ahora sí lo prometido es deuda, Ilse. Les había dicho que se pusieron de acuerdo los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón para hablar en estos días. Ya le dijo lo que dijo Fox. Ahora Calderón desde Argentina, ahora no desde España, ahora se fue a Argentina. Criticó de nueva cuenta al gobierno federal durante una cena anual organizada por la Fundación Libertad allá en Argentina, una asociación de derecha que cumplió 35 años en su labor de investigación y difusión de temas de políticas públicas. Y aquí es muy importante decir que Argentina actualmente es gobernado por la izquierda, pero está creciendo como la espuma un candidato de ultraderecha, entonces hay que tener pues cuidado ahí. ¿Qué dijo Calderón? Dice: les traigo un afectuoso saludo de un México sufrido, de dolor, de un México que está cancelando libertades, la libertad de elegir porque hay un presidente autócrata, un aspirante a dictador, que está atacando a las autoridades electorales independientes que mucho trabajo nos costó construir, que está atacando la libertad de prensa y acosa a los periodistas que lo critican y le desnudan la hipocresía. Es un país que ha visto el asesinato de 40 periodistas en este gobierno. No sé tú, Ilse, pero a diferencia de otros mensajes que ha dado, este sí estaba como más fuerte, más iracundo. Utilizó la palabra hipocresía y dictador. Bueno, en este discurso, quien recibió la ovación de los invitados, reitero, de derecha, también habló de los homicidios en México y criticó la política en general del presidente López Obrador contra los cárteles de la droga, que, bueno, últimamente ha tenido ciertos roces con el gobierno estadounidense en torno al fentanilo. El expresidente dijo: un país que ataca nuestra libertad de vivir en el futuro porque ataca el medio ambiente, destruye nuestra selva, nuestros manglares, destruye nuestro aire. Vengo con un mensaje de tristeza. Este saludo de un México dolido donde muy probablemente a esta hora se haya asesinado al mexicano número 150,000 desde que el presidente decretó que la política contra el crimen organizado no era cumplir la ley sino dar abrazos y no balazos. Bueno, pues este fue el discurso del expresidente Felipe Calderón, que fue quien comenzó la guerra contra el narco. Así es, Dulce, hasta parecía que estaba hablando como en 2011 o algo así, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar ya con la información. Vámonos al jueves 30 de marzo. Es momento de pedirles que nos dejen sus likes, por favor. Recuerde que estamos en la Liga de los Periodistas. Muchas gracias a los que continúan con nosotras y más tarde se sube Sin Embargo semanal en su propia liga. Ayúdenos a compartirla, dejar ahí los likes y a comentarla. Bueno, vamos a la primera información del día de ayer y en esta segunda conferencia de prensa que da la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, y la fiscal especial, pues ya se dan más detalles sobre esta empresa que se dijo estaba encargada de ese centro migratorio. Ayer se anunció la cancelación del contrato a la empresa Grupo de Seguridad Privada CAMSA, quien resguardaba el albergue de Ciudad Juárez, donde ocurrió el incendio. Y también la titular de la Secretaría de Seguridad informó que ya se tienen identificados a los socios, representantes y apoderados legales para iniciar las investigaciones contra esta empresa. El día de ayer también se informó que ya se habrían librado 6 órdenes de aprehensión en contra de 3 funcionarios del Instituto Nacional de Migración, 2 policías de seguridad privada y el migrante que inició el fuego. De esas 6 órdenes de aprehensión se habrían cumplimentado 5. Y bueno, la secretaria también agregó que ya se encuentran identificados justo estos socios
socios de la empresa, dio sus nombres, David Vicente Salazar Gasca y George McPhail, así como representantes y apoderados legales, información que ya fue proporcionada a la Fiscalía General de la República para las investigaciones correspondientes. De acuerdo pues ya con estas investigaciones, la empresa de seguridad no cuenta con permiso de portación de armas y en los informes mensuales que está obligada a rendir no reportó altas o bajas del personal. La Secretaría de Seguridad informó que se tiene el registro de que las 28 personas que se encontraban heridas hasta ayer, 5 son de origen salvadoreño, 10 de origen guatemalteco, 8 de origen hondureño y 5 venezolanos. De ellas, el parte que se daba ayer, pues es ese que ya se hablaba de las nacionalidades, también se dio a conocer los nombres de las personas que lamentablemente fallecieron, pero sin más vamos a escuchar un breve fragmento de la conferencia del día de ayer. Informar que tenemos el registro de que las 28 personas heridas, 5 son de origen salvadoreño, 10 guatemalteco, 8 hondureño y 5 venezolano. De ellas, 27 permanecen hospitalizadas y una fue dada de alta. Comentar que de las 39 personas fallecidas, 6 son de nacionalidad hondureña, 7 salvadoreña, 18 guatemalteca, 1 colombiana y 7 venezolana. Informar también que tenemos identificada y se revisó todo el expediente de la empresa de seguridad privada que prestaba sus servicios en la estación migratoria de Ciudad Juárez, la cual es Grupo de Seguridad Privada CAMSA SADCB, cuya solicitud de registro ante la Dirección General de Seguridad Privada de esta Secretaría es del 3 de septiembre del 2020, con una autorización vigente a febrero de 2024. Se encuentra registrada bajo la modalidad de empresa para proporcionar seguridad privada en todo el territorio nacional. Ya se tienen identificados a los socios David Vicente Salazar Gasca y George McPhail, así como a representantes y apoderados legales, información que ya fue proporcionada a la Fiscalía General de la República para las investigaciones correspondientes. De la revisión del expediente derivó una primera irregularidad, ya que la empresa solo tenía reportados en su registro a 4 elementos de seguridad con 10 uniformes. Sin embargo, el contrato con el Instituto Nacional de Migración era por 503 elementos en instalaciones ubicadas en 23 estados de la República. La empresa de seguridad privada no cuenta con permiso de portación de armas y en los informes mensuales que está obligado a rendir no reportó altas o bajas del personal. Por lo tanto, y paralelamente al proceso penal que lleva la propia Fiscalía General de la República sobre la probable responsabilidad de la empresa, informar que dio inicio el proceso administrativo sancionador en su contra para revocarle el permiso e imponerle una multa económica. Incluso ya solicitamos al Instituto Nacional de Migración rescindir el contrato con esta empresa y a partir de mañana, elementos del Servicio de Protección Federal asumirán las labores de seguridad en las estaciones, en las instalaciones de la estación migratoria de Ciudad Juárez. Y bueno, justamente la secretaria de Seguridad, Rosa Isela, mencionaba a los heridos, se publicó la lista de dónde están. Y esta tarde el presidente López Obrador viajó a Ciudad Juárez, si bien ya tenía programado ese viaje para un evento de bienestar, aprovechó para visitar a los heridos, pero pues no estuvo exento de exigencias de migrantes que pues técnicamente no lo dejaban pasar para exigirle justicia por lo acontecido en este centro de detención y en general el trato que reciben los migrantes por parte del Instituto Nacional de Migración. No lo digo yo, lo dice por ejemplo las recomendaciones de la CNDH. Pero bueno, al inicio le decía que una de las principales preguntas que todos teníamos era por qué no se abrió esa puerta como se vio en el video. Bueno, aquí hay una versión y es la del abogado de los migrantes.
El delegado del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua, donde ocurrió el incendio, fue presuntamente informado por teléfono del inicio del fuego que comenzó un venezolano a partir de que les cortaron el agua y ordenó no liberar a los detenidos. Repito, él fue el que ordenó no liberar a los detenidos, esto según una denuncia presentada por un abogado que representa a personas involucradas en los hechos. El funcionario, les digo su nombre, Salvador González Guerrero, un militar en retiro de la CEMAR, es el delegado todavía del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua, y él amenazó a los guardias tanto de la empresa privada como del Instituto Nacional de Migración que si los dejaban ir podían tener una condena de hasta 20 años. Por miedo decidieron dejar encerrados y que murieran incendiados estos 39 migrantes. Si quieres saber más detalles sobre esta versión del abogado de los migrantes, los invitamos a ver la entrevista que realizaron los periodistas la noche del jueves con el abogado llamado Jorge Vázquez Campbell Ilse. Así es, Dulce, ahí en el canal de Sin embargo al aire puede encontrar esta entrevista. Vámonos a otra nota muy importante que se dio el día de ayer, pero allá en Estados Unidos, y es que justo un jurado de ese país votó a favor de presentar cargos contra Donald Trump, el expresidente estadounidense, por pagos realizados durante su campaña presidencial de 2016 para silenciar las acusaciones de un encuentro sexual extramarital, convirtiéndose así en el primer proceso penal en contra de un expresidente de Estados Unidos y pues sí, una sacudida a las pretensiones de Trump de volver a la Casa Blanca en 2024. La agencia AP informó ayer que la acusación formal confirmada el jueves por Joy Tacopina, un abogado de Trump, y por otras personas al tanto del asunto, es un avance extraordinario después de años de investigaciones sobre sus tratos comerciales, políticos y personales. Es casi seguro que impulse a los críticos que dicen que Trump mintió y engañó para llegar a la cima y que al mismo tiempo envalentone a sus partidarios que sienten que el republicano está siendo atacado injustamente por un fiscal demócrata. Se tiene previsto incluso que Trump, quien ha negado haber cometido delito alguno y ha atacado la pesquisa, se entregue a las autoridades la próxima semana, según dijo a la agencia AP una persona al tanto del asunto. Pues es que ayer ya se hablaba de que sus abogados y los fiscales estaban acordando cómo iba a ser la entrega del expresidente. Al presentar los cargos, el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, está asumiendo un caso inusual que ha sido investigado por 2 fiscales anteriores, quienes se negaron a tomar el arriesgado paso político de buscar cargos en contra de Trump. En las semanas previas a su acusación formal, Trump arremetió contra la investigación en sus canales de redes sociales y llamó a sus simpatizantes a realizar protestas en su nombre, lo que obligó a reforzar la seguridad en las inmediaciones de esta corte. Trump también enfrenta otros posibles riesgos legales mientras intenta reafirmar su control sobre el Partido Republicano. Pues vamos a esperar, Dulce. Se hablaba de que la próxima semana podría darse esta entrega del expresidente Trump a las autoridades de Estados Unidos. Sí, es muy importante enfatizar que, aunque se hable de que pues fue un pago para comprar el silencio de esta actriz, en realidad el delito es porque era dinero de campaña para el 2016, es decir, hizo omisión en la fiscalización o lo que nosotros conocemos como fiscalización por parte de autoridades electorales. ¿Tú llegaste a ver las fotos de inteligencia artificial donde ya se le veía detenido? Pues fíjate, ahora podríamos verlas a nivel real, aunque no creo que corriendo, pero pues va a ser muy histórico esto si es que llega a acontecer la próxima semana, entonces estén muy pendientes en los espacios de Sin embargo al aire para darlo a conocer. Mientras tanto, continuamos con autoridades electorales. Miren, ahí está. Ahí está una. No creo que se vaya a dar tan así, porque pues ya se habló de que se está coordinando esta entrega, pero pues sí, muy... Así se la imaginó esta inteligencia artificial. Bueno, ahí sale también el presidente ruso, pero sí... Ese sí se ve muy fake. Sí. Ese es también, ¿no? Pero bueno, muy ahí está lo que... La cosa, pero más allá de que esto es falso y de inteligencia artificial, podría volverse real. En la próxima semana vamos a estar pendientes. Sobre todo esta, ¿no? Esta última, ya como más sereno. Esta no. Esa sí no la había visto, mira. No, tampoco la había visto. Esa también puede ser. Esa también podría ser, exactamente. Pero vamos a ver qué sucede la próxima semana con este tema, Dulce.
Sí, pues gracias a Luis Mata por refrescarnos la memoria con estas imágenes. Le decía, vamos a continuar con temas electorales, pero aquí de México, y de las últimas cosas que hizo el Consejo General conformado por Lorenzo Córdoba y los otros 2 consejeros que ya se van, fue sesionar en torno al tema de Odebrecht. Ya saben, este trama de pues esta constructora brasileña que sobornó a bastantes países, incluyendo México. Y aquí presuntamente se utilizó esos millones de dólares para financiar la campaña de Alfredo del Mazo para el Edomex y para el presidente Peña Nieto en el 2012. Sin embargo, pues el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, argumentó que no pudieron ir más allá de las investigaciones porque la Fiscalía General de la República no les dio la información necesaria. Entonces prácticamente se cerró el caso de Odebrecht y nunca sabremos si fue real el uso de estos millones de dólares para las elecciones del presidente Peña Nieto. Al menos por parte del INE no va a haber sanción por ahora, pero también este carril también va por el lado de los jueces, y sabemos que Emilio Lozoya, por el caso de Odebrecht, también está en el reclusorio norte, pues esperando este juicio. Así es, Dulce, el regalo de Lorenzo Córdoba a Peña Nieto, y pues agarrándose a uno que sí causa desconfianza, que es la Fiscalía, ¿no? Que uno puede pensar que muy probablemente sí se negó a dar esos documentos. Pero bueno, Dulce, vámonos ya al viernes 31 de marzo, el día de hoy. Y pues desde ayer por la tarde ya se sabía que en la Cámara de Diputados, porque bueno, ya se sabía desde antes, ya había dicho incluso el presidente que no se llegara a un acuerdo para la elección de los nuevos 4 consejeros del INE, y ya había incluso hecho un llamado para que se fuera a la insaculación. Morena también, el coordinador de Morena también ya había adelantado que eso iban a buscar, y finalmente ayer sucedió así, luego de un debate largo donde se acusaron de muchas cosas los diputados, mucha discusión. Pues finalmente en la madrugada, ya cuando se había vencido el plazo para esta elección, pues se va al proceso de insaculación en la madrugada en la Cámara de Diputados, y el día de hoy amanecemos con nueva presidenta del INE y otros 3 nuevos consejeros. Y bueno, justo en la madrugada la Cámara de Diputados realizó el sorteo que definió a los nuevos cargos de consejeros del INE, que resultó en que la licenciada Guadalupe Tadei Zavala fuera designada como la nueva consejera presidenta, reemplazando así a Lorenzo Córdoba Vianello a partir del próximo martes 4 de abril, y convirtiéndose así también en la primera mujer en presidir el órgano autónomo. La consejera presidenta electa es prima del delegado sonorense de la Secretaría del Bienestar Federal, Jorge Luis Tadei Bringas, y tía de Pablo Daniel Tadei, quien fue designado por el presidente de México como el primer director de la paraestatal Litio por México, que se dedicará a administrar y explotar el litio en el país, ligas que han sido cuestionadas por parte de la oposición y que incluso le fueron planteadas esta mañana al presidente López Obrador, quien manifestó que no la conoce personalmente, pero que conoce a su familia. Y añadió, son gente progresista, demócratas y gente honesta, nada que ver con el conservadurismo. Lo cierto es que, por ejemplo, Lorenzo Córdoba llegó al entonces INFE impulsado también por la izquierda. De hecho, su padre, Arnoldo Córdoba, fue un hombre que militó en esta corriente ideológica. Incluso el presidente ha señalado que fue un amigo cercano. Incluso muchas veces he escuchado decir a sus críticos de Lorenzo Córdoba que a su papá le daría vergüenza el actuar del ahora consejero presidente. Y bueno, al darse a conocer el nombramiento, el PAN anunció que impugnará ante el Tribunal Electoral la designación de Tadei, porque tienen claros vínculos con Morena, tanto familiar como políticamente. En un comunicado, el partido de oposición indicó: reconocemos que Guadalupe Tadei Zavala, quien fue insaculada como presidenta del INE, tiene experiencia electoral, pero también señalamos que es completamente inaceptable que quien pretenda presidir nuestro árbitro electoral esté claramente ligado a Morena. Hay que ver, porque justo pues en este perfil que puede usted encontrar en Sin embargo, pues también se recuerda que igual en su momento ligaron a Lorenzo Córdoba con la izquierda, pero al final pues salió como ustedes ya saben. En este proceso que se llevó a cabo en la noche, mientras pues, tú dormías más bien a las 2 de la mañana. Tú también estabas dormida. También fueron electos para ocupar los cargos de consejeros los ciudadanos Jorge Montaño Ventura, jurista y exmagistrado presidente del Tribunal Electoral en Tabasco; Rita Bel López Vences, originaria de Oaxaca y quien tiene una amplia trayectoria en materia de participación política y ciudadana de las mujeres de pueblos y comunidades indígenas, así como Arturo Castillo Loza, especialista en justicia electoral y exconsejero en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana
Ciudadana de Jalisco. Ellos son los otros 3 consejeros que fueron insaculados la madrugada de este viernes, Dulce. Sí, además la Acción Nacional, además de impugnar el nombramiento de la históricamente primera consejera presidenta del INE, también impugnó el de otro por el mismo argumento de que se presuntamente, pues, el hecho de que sea cercano a Morena le quita lo imparcial. Pero mira, decías que López Obrador, el presidente, dijo que los Tadei son gente demócrata y gente honesta, y dijo nada que ver con el conservadurismo. Y justamente hoy prometió que ya no va a ser conservadurismo, porque por lo del INE, ¿no? Exacto, ahora va a decir corruptos, pero mira, aquí se le fue todavía la costumbre. Bueno, Ilse, vamos con la última noticia del día de hoy, de las más importantes, justo para cerrar por ahora lo acontecido allá en Ciudad Juárez, y es que las 5 personas detenidas por ser presuntamente responsables del incendio al interior de este centro de detención ya recibieron prisión preventiva el día de hoy, y la próxima semana se determinará si son vinculadas a proceso. Un juez determinó la medida cautelar para los agentes migratorios Rodolfo N., Daniel N. y Gloria Liliana N., así como el guardia de seguridad de la empresa Tank Adán N. y el migrante venezolano Jason N., quien fue el que inició el fuego. Pero aquí pues yo también planteo qué va a pasar con el delegado del Instituto Nacional de Migración de Chihuahua, que según la versión del abogado fue quien ordenó no abrir la puerta. Así es, Dulce, pues se tiene que esperar a ver qué va a suceder, no solo también con este funcionario, además con el titular de del Instituto Nacional de Migración a nivel federal, que el presidente ya dijo que se va a esperar hasta las últimas investigaciones, y también pues qué va a suceder con la actitud que tuvieron tanto Adán Augusto como Marcelo Ebrard, de que ninguno de los dos se fueron a parar a Juárez, se aventaron la bolita y tuvo que ir primero el presidente a dar la cara. Y la secretaria de Seguridad a dar las conferencias, y ellos pues en campaña. Ni sus luces, exacto, en campaña. Pero bueno, Dulce, creo que era todo lo que teníamos para sin embargo, semanal de esta semana. Ya casi la vacación, Dulce, para mucha gente, sobre todo los niños, ¿no? Que van a la escuela. Sí, qué envidia, la verdad, extraño esas vacaciones. Nosotros todavía vamos a estar esta semana siguiente informándoles, pero ojo, pues sí nos vamos a agarrar el Viernes Santo, la verdad. Pues mira, hay que explicarle al auditorio que obviamente todos los programas van a estar en vivo las siguientes 2 semanas, que es la Semana Santa y la Semana de Pascua, pero es importante, vamos a tratar de descansar aunque sea por turnos, y pues como el viernes vamos a hacer menos aquí en la redacción, pues vamos a descansar sin embargo semanal, pero no se preocupe porque los programas del viernes de 12 a 1, Café y Noticias, los periodistas y 10 al cierre van a estar totalmente en vivo. Sí, en lo que ustedes nos acompañan viendo con un cóctel de camarón, etcétera, etcétera. Pues gracias por habernos acompañado mientras tanto en este cierre de mes y cierre de semana, viernes 31 de marzo. Descanse, disfrute su fin de semana, sus vacaciones si es que tiene. Y nosotros nos seguimos acompañando aquí en los espacios de Sin embargo al aire. Gracias, Ilse. Descansa también. Gracias, Dulce. Y al ratito no se pierda al cierre, ¿eh? Así es, 10 al cierre a las 10 de la noche. Ahí nos esperamos también. Bye, bye.